Nuestras oraciones no tienen poder, a menos que descansen en los méritos del Señor Jesucristo. El fariseo de Lucas 18, 9 al 4, oraba, y oraba mucho, pero como su oración estaba basada en sus propios méritos, su oración era vana y sin fuerza. Hay oraciones que el Señor no puede escuchar, por más que ame a la persona que está orando, porque esta persona se encuentra en rebelión abierta hacia la voluntad del Señor. La oración intercesora no es garantía de que las personas por las que estamos orando se salven, o que reciban sanidad, o que reciban todo lo que estamos pidiendo para ellas. Por más que oremos con fe, esto no garantiza que las personas se vayan a salvar, o se vayan a sanar, o reciban lo que estamos pidiendo para ellas. Pero la oración intercesora sí es garantía de que el Señor, el gran intercesor, hará por ellas, hace por ellas, hasta lo imposible, para que sean salvadas, para que tengan evidencias de su amor y para que tengan toda la luz que necesitan para tomar una decisión sabia. No todas las personas por las que oramos se van a salvar, pero todas las personas por las que oramos recibirán suficientes evidencias del amor de Dios. Bienvenidos. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Padre que estás en el cielo, a tu nombre damos gloria, alabanza y honor para siempre. Gracias porque nos amas y gracias porque nos hablas directo al corazón desde tu santa palabra. Guíanos, por favor, en este estudio. Danos un corazón sincero, un corazón que reciba tu palabra, la comprenda y la practique con gozo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te invito a leer la santa palabra del Señor. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice: No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración, y lo obtendrán. Marcos 11:24. Jeremías 29:12 dice: Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Mis hermanos y mis hermanas, la oración es el encuentro de la sed que Dios tiene por bendecirte y de la sed que tú tienes por agradarlo, por honrarlo y por ser bendecido por Él. Martín Lutero decía sobre la oración lo siguiente: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Oswald Chambers decía: no te olvides de orar hoy, porque Dios no se olvidó de despertarte esta mañana. John Owen decía: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. La oración tiene mucho poder, porque la oración verdadera es comunión íntima del hombre con Dios. La oración verdadera une nuestra voluntad débil a la voluntad todopoderosa del Señor. Y por eso los débiles que entran a la presencia del Señor encuentran la fuerza infinita del Señor. Las personas que oran con sinceridad siempre ven la gloria de Dios en sus vidas. Las personas que no oran, pues no ven el poder de Dios como lo podrían ver, porque no quieren participar de esa comunión.
Sin embargo, debe ser dicho que la verdadera oración siempre es poderosa, siempre es intercesora, porque siempre está basada en los méritos de Cristo, descansa en su santa voluntad y pide solamente aquello que el Señor quiere dar. La verdadera oración no pide lo que el hombre quiere que Dios haga. La verdadera oración pide lo que Dios quiere que el hombre pida. Y por eso siempre será respondida positivamente. Cuando decimos positivamente nos referimos a que el Señor va a hacer lo mejor por las personas por las que estamos orando. Y como ya lo dijimos, para que la oración sea efectiva debe ser hecha en el nombre de Jesús. Y mira lo que nos dice el espíritu de profecía con respecto a lo que significa orar en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo. Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Este texto lo puedes encontrar en El Camino a Cristo, capítulo 11, titulado ¿Podemos comunicarnos con Dios? Párrafo 20. En otras palabras, mis hermanos, orar en el nombre de Jesús es orar en los méritos de Cristo, en la voluntad de Cristo y en el carácter de Cristo. Quien ora de verdad siempre hace la voluntad de Dios porque vive para glorificar a Dios y para agradar a Dios. Una persona que ora sin hacer o sin cumplir estas condiciones, en realidad no ora. Es como el fariseo de la historia de Lucas 18, donde este fariseo solamente se exaltaba su justicia propia, sus méritos propios, pero no oraba en la justicia de Dios. Así es todo aquel que ora, pero que no hace la voluntad de Dios. Así es todo aquel que ora, pero que no descansa en los méritos de Cristo. Así es todo aquel que ora y quiere que Dios haga lo que él quiere, pero no hace lo que Dios quiere que él haga. Los que oramos en nuestra justicia propia le exigimos a Dios que haga lo que nosotros queremos que Él haga, en vez de pedirle al Señor que haga su voluntad en nuestra vida y en la vida de las personas por las que estamos orando. La verdadera oración y el verdadero orador u oradora se rinden ante la voluntad de Dios porque saben que es el único amparo seguro y además también saben que nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo mejor para las personas por las que estamos orando. Por lo tanto, el verdadero orador o la verdadera oradora rinden al Señor su corazón y su petición y le dicen: Señor, quiero no que se haga lo que yo pido, no como yo lo pido, sino como tú lo quieras hacer, cuando tú lo quieras hacer. Hay que acercarse al Señor en oración, reconociendo nuestra indignidad, pero también nuestra ignorancia, pero también nuestra debilidad. Y es allí cuando el poder del cielo se hace nuestro, porque el Señor, al que reconoce su debilidad y lo busca, jamás lo abandona, jamás lo desampara y le comparte su poder. Déjame compartirte este pasaje poderosísimo del espíritu de profecía. Nada puede ser más impotente y sin embargo más invencible que la persona que siente su insignificancia y se apoya totalmente en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Dios enviará a cada ángel del cielo para ayudar a quien depende totalmente de Cristo antes de permitir que sea vencido. Matutina recibiréis poder, del 15 de diciembre, bajo el título Nada más invencible, y está en el penúltimo párrafo. Orar en el nombre de Jesús solo puede ser hecho por una persona que se rinde todos los días ante su voluntad, que permite que todos los días en su vida se haga lo que Dios dice, lo que Dios manda, lo que el Señor aconseja. Y es que la verdadera oración solo puede ascender al trono de la gracia mezclada con el incienso del cielo, con la justicia de Cristo.
Y esto solamente está determinado para aquellos que oran en los méritos de Jesús y que están viviendo en Cristo Jesús. Mira lo que nos dice el siguiente pasaje del Espíritu de Profecía. Se ha pensado que una religión legalista era la religión adecuada para este tiempo. Pero es un error. El reproche de Cristo para los fariseos es aplicable a los que han perdido su primer amor en su corazón. Una religión fría y legalista nunca puede conducir las almas a Cristo, pues es una religión sin amor y sin Cristo. Cuando el ayuno y la oración se practican con un espíritu de justicia propia, esto resulta algo abominable a Dios. La reunión solemne para el culto, la rutina de las ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio impuesto, todos proclaman al mundo el testimonio de que quien realiza esas cosas se considera justo. Esas cosas llaman la atención al que observa esos rigurosos deberes y dice: este hombre tiene derecho al cielo, pero todo es un engaño. Las obras no nos comprarán la entrada en el cielo. La única gran ofrenda que ha sido hecha es amplia para todos los que crean. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. El que bebe del agua de la fuente de la vida estará lleno con el vino nuevo del reino. La fe en Cristo será el medio por el cual el Espíritu y los motivos correctos moverán al creyente, y toda bondad e inclinación celestial procederán de aquel que contempla a Jesús, el autor y consumador de su fe. Este pasaje lo puedes encontrar en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 61, titulado Cristo el centro del mensaje, en el último párrafo. Hermanos, la oración no nos hace santos, sino que es la gracia de Cristo, los méritos de Cristo, los que nos presentan ante el Padre no con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Cristo, quien es el verdadero santo, el único santo. Por orar mucho, tú y yo no nos vamos a convertir en personas justas. Es Cristo el que nos da su justicia, el que nos cobija con su ropa celestial. El que nos da las vestiduras blancas es Cristo Jesús en sus méritos. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no sentirnos más santos que los demás porque oramos más que ellos, o porque ayunamos, o porque hacemos más obra misionera. Todo esto, si lo hacemos, es para gloria del Señor, y en realidad no lo hacemos nosotros, sino que lo hace Cristo en nosotros, para gloria de su nombre. Amén. Ahora, esto nos lleva a otros pasajes bíblicos muy importantes. Permíteme leerte Proverbios 28:9, que dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también le es abominable. Este pasaje, mis hermanos y mis hermanas, habla de una persona que no desea oír la voluntad de Dios, que no ama la ley de Dios, pero que sin embargo quiere orar. Es una persona religiosa en la forma, en su parte externa, pero en su parte interna rechaza la ley de Dios, rechaza la sumisión total al Señor y quiere aparentar, pero no es lo que quiere aparentar. Solo quiere vivir de apariencias, pero no quiere vivir en la fe y por la fe, haciendo lo que Dios manda. Solo busca a Dios por sus bondades. Quiere las bendiciones de Dios y hasta el poder de Dios, pero no quiere el carácter de Dios, no quiere la mansedumbre de Jesús, la humildad de Jesús que dijo: Señor, yo he venido para hacer tu voluntad. Vine no para hacer mi voluntad, vine no para exaltarme a mí mismo, vine para hacer la voluntad de Dios y para exaltar al Padre Celestial. La oración de una persona así, que quiere exaltar su gusto, exaltar su voluntad por encima de la voluntad de Dios, es una oración rechazada por el Señor, una oración abominable, despreciable para el Señor. Noten que no digo que es la persona que ora la despreciable o la abominable, es su oración.
porque el Señor la sigue amando. El Señor sigue trabajando por esta persona hasta que la conquiste o hasta que la persona diga, yo no quiero rendirme al Señor, yo quiero hacer mi voluntad. Seguirá siendo muy amada por Dios, pero no podrá ser usada por el Señor y tampoco podrá ser escuchada por Él, porque esta persona no quiere rendirse a la voluntad del Señor. Juan 9:31 nos dice algo muy interesante, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. El comentario bíblico explica este pasaje de la siguiente manera. Esta afirmación concordaba con la opinión de por lo menos una parte de los fariseos. Por supuesto, la afirmación Dios no oye a los pecadores se aplica al pecador voluntario e impenitente, a aquel que peca y no se quiere arrepentir. Pero Dios siempre oye la oración del arrepentido que suplica misericordia y perdón. Con frecuencia también oye las oraciones de los que se han apartado de la senda correcta. No abandona inmediatamente a los que se descarrían. Con frecuencia continúa bendiciéndolos como un incentivo para que se vuelvan a Él. Debido a este hecho, lo inverso de esta declaración no siempre es verdad. El hecho de que Dios responda a la oración de un hombre no necesariamente demuestra que aprueba toda la conducta de este hombre. El que recibe claras respuestas a sus oraciones no debiera regocijarse pensando que eso es una evidencia de su rectitud y de su aceptación. Debiera escudriñar diligentemente su corazón para estar más plenamente en armonía con el modelo divino. No debe interpretar la bendición de Dios como una sanción de toda su conducta. Cualquier persistencia voluntaria en un pecado conocido finalmente llevará a una separación irrevocable entre el pecador y Dios. Repasemos hasta aquí. Nuestras oraciones solo tienen poder cuando son hechas en los méritos de Cristo y bajo su santa voluntad. Si tenemos pecados secretos, acariciados, y a los que no queremos dejar, nuestras oraciones no pueden ser escuchadas. La oración verdadera es una rendición total de nuestra vida a Dios. La oración es comunión con Dios mediante los méritos de Jesús. Por esto, la oración no puede ser solo un acto, sino una vida constantemente rendida a los pies del Señor y conectada con su voluntad. Nunca debemos orar para creernos más santos o más justos, sino que siempre debemos reconocer que no hay nada bueno en nosotros y que todo lo bueno que se manifieste en nuestra vida es de Dios, viene de Dios y es para gloria de Dios. Ahora ahondemos un poco en el tópico de la oración intercesora. Lo primero que debe quedar claro es que tú y yo solamente somos intercesores cooperadores, pero no somos los intercesores. Solo hay un intercesor que es digno de interceder por nosotros, y es el que pagó el precio de nuestra redención. Por eso, toda oración intercesora debe ser hecha en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, y esto ya es reiterativo en este video, pero qué bueno que sea reiterativo para que no se nos olvide. Porque hay personas que se creen corredentores y cointercesores con Cristo. Solo hay un redentor, solo hay un intercesor, pero el Señor en su gran amor nos ha hecho participantes del gozo de interceder por otras personas. Así como cuando decimos, tal persona ganó un alma o gané un alma para Cristo. Te pregunto, ¿en realidad fuiste tú quien la ganó? No. Fue el Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz.
su obra de influencia a través del Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es también el Espíritu Santo el que puso en nosotros las palabras que esa persona necesitaba escuchar. Nosotros solo pusimos una parte muy ínfima, que fue nuestra disposición, nuestra voluntad rendida al Señor para ser santificada por Él, y a través de ella el Señor obró y nos usó como medios. Pero en realidad no hemos ganado almas, es Cristo, es su gracia. De igual manera, nuestra oración intercesora no es nuestra, es Cristo en nosotros orando por las personas que Él ama más de lo que nosotros las amamos. Por eso siempre me gusta decirle a las madres y a los padres que me participan de su petición de oración por sus hijos, me gusta decirles: recuerden que Cristo ama más a sus hijos de lo que ustedes los aman. Él ama a nuestros hijos y ama a nuestros amados infinitamente más de lo que nosotros los amamos. Por eso cada oración intercesora debe tener la seguridad de que así como nosotros anhelamos y hasta con lágrimas clamamos para que el Señor salve a nuestros hijos, salve a nuestro cónyuge, salve a nuestros vecinos, a nuestra familia, y lo hacemos en humildad pero con tanto anhelo, Dios lo anhela más. Y no solo lo anhela, sino que tiene el poder y la disposición constante de trabajar por esas almas. Bajo esa seguridad debemos seguir haciendo nuestra oración intercesora. ¿Saben ustedes que si hacemos un estudio exhaustivo de la intercesión de los hombres de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, nos quedaríamos sorprendidos? Adán intercedió por la generación en la cual le tocó vivir, y a Adán le dolía el hecho de que su pecado le permitiera ver a tantas personas alejadas del plan de Dios, e intercedía ante Dios por ellas, pero también proclamaba a las personas que el único camino seguro para la vida verdadera y el gozo verdadero era Dios. Pueden leerlo en Patriarcas y Profetas, cómo Adán sufría, no solo al ver caer una hoja de un árbol, sino también al ver a sus descendientes alejándose de Dios, y por eso intercedía, por eso oraba. Noé también oraba, intercedía por la generación antediluviana. Enoc dice que también oraba, intercedía. No puedo leerlo ahorita porque el tiempo no me daría, pero dice que la vida de Enoc era una constante oración para ir a proclamar la verdad a las personas que se estaban perdiendo, y que su alma anhelaba ver a estas personas volverse de su mal camino. Era un intercesor a la vez que un predicador. Y esto también debo decirlo con mucha solemnidad. Oramos mal de manera intercesora cuando le pedimos al Señor: bendice a mis hijos y sálvalos, oh Señor, pero nosotros no hemos permitido que el Señor nos salve a nosotros. Todavía nuestros hijos nos ven peleando. Todavía en nuestra casa hay manifestaciones de ira, de impaciencia, de enojo, de rencor y de crítica. Y nuestros hijos nos ven cantando por un lado en la iglesia, pero nos ven también criticando a otros. Entonces no tenemos ninguna autoridad para pedirle al Señor que salve a nuestros hijos, si nosotros con nuestros actos los estamos llevando por un camino de perdición. Hermanos, el que es intercesor en oración también es intercesor en predicación. El que ora para que Dios salve a sus amados también predica y también trabaja y también da testimonio para que el Señor los atraiga a Él. No es una oración verdadera la que pide que el Señor salve si esa persona no está dispuesta a hacer testimonio de salvación y a predicar el Evangelio. Y eso lo podemos aplicar para muchos aspectos. Si pedimos por nuestros vecinos para que Dios los salve, necesitamos también ir a nuestros vecinos y compartirles el amor de Dios, así sea con un pan integral, comenzando por ahí. O si alguien está enfermo, ir a decirle que Dios lo ama y que si quiere que oremos por él. Estas son cosas que garantizan que nuestra oración es sincera, porque está acompañada de actos y no solamente de palabras. Cuando oramos por otros,
no lo hacemos pensando en vanidades o en motivaciones egoístas, sino principalmente porque anhelamos la salvación de estas personas. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Así lo dice 1 Timoteo 2:4. Y si esa es la voluntad de Dios, nuestra oración debe ir encaminada según esa voluntad. Pedir que los hombres y las mujeres que se relacionan con nosotros puedan conocer la salvación y la verdad del Señor. Bueno, dije que no tenía tiempo, pero es que no soy capaz de dejarte sin estos pasajes tan hermosos y tan valiosos del espíritu de profecía. Si el video se hace muy largo, puedes cortarlo, anotas el minuto donde cortaste y luego vuelves a escucharlo y comienzas allí donde dejaste. Pero no te pierdas estos pasajes. Comparto contigo lo que dice el espíritu de profecía sobre la intercesión de Enoc y de Abraham. Y algo que también escribí sobre Noé. Ya no lo dice el espíritu de profecía, pero basado en lo que leí sobre Noé, hice un resumencito de la intercesión de Noé. Te leo lo que dice sobre Enoc. Afligido por la maldad creciente de los impíos, y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él la oración era el aliento del alma, vivía en la misma atmósfera del cielo. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente, dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Sed. En la tierra a donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. Patriarcas y Profetas, capítulo llamado Sed y Enoc. Este es el capítulo 6. Noten, hermanos, que Enoc predicaba no solamente por los descendientes de Sed, a los que conocemos como los hijos de Dios, sino que también les predicaba a los descendientes de Caín, los que conocemos como los hijos de los hombres. ¿Por qué hacía esto Enoc? Ahora les pregunto, ¿creen ustedes que Enoc les predicaba sin orar por ellos? Imposible. Él predicaba y a la vez oraba, porque la vida de Enoc era una constante oración. Enoc vivía en comunión íntima con Dios, lo que quiere decir que la predicación de Enoc hacia los pecadores impenitentes era hecha también en oración intercesora, esperando que estos pecadores reconocieran la justicia de Dios y se volvieran de su mal camino. Ahora te leo sobre Noé. Noé intercedió por los antediluvianos, y lo sabemos porque les predicaba y rogaba que se arrepintieran. Cada predicación es un llamado, pero también es una oración en favor de los pecadores. Sin embargo, la mayoría no aceptó la invitación de Noé, ni la oración y la salvación. Las oraciones de Noé fueron efectivas 100%, pero los pecadores no quisieron aceptar lo que las bendiciones de Dios les ofrecía. Esto lo escribí para resumir lo que el espíritu de profecía dice que hacía Noé mientras predicaba a las personas antediluvianas para que se arrepintieran. Ahora sí te leo de Patriarcas y Profetas lo que dice de la intercesión de Abraham. El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, hablando de Sodoma, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Esta es una frase muy profunda.
Debemos sentir odio hacia el pecado, pero compasión y amor hacia el pecador. Por todas partes, en derredor nuestro, hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esa pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. ¡Qué pasaje tan profundo y tan conmovedor! Hermanos, por ejemplo, cuando vemos una noticia de una persona mala que le hizo daño a un inocente bebé, si nosotros sentimos pesar por el bebé, pero odio contra el agresor del bebé, eso demuestra que todavía en nosotros falta mucho para que se manifieste el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo siente aborrecimiento total contra el pecado, pero siente amor total, profundo por el pecador. Y eso incluye a ese agresor malvado que trata mal y que abusa de un bebé inocente o de una dama. Esos abusadores son muy amados por el Señor y Dios quiere que nosotros intercedamos por ellos. Pero ¿saben? Abraham no solamente oraba, Señor, salva a Sodoma. Señor, ¿no será que hay allí 40 para que por esos 40 perdones la vida de todos los demás? ¿No será que hay 10 para que perdones la vida de todos los demás de Sodoma? Noten o notemos cómo Abraham, aunque sabía los terribles pecados de Sodoma, intercedía para que el Señor la perdonara, para que el Señor no la destruyera. Así debemos ser nosotros. Pero Abraham no solamente oraba, sino que Abraham daba testimonio en Sodoma. Abraham siempre fue un predicador reconocido en Sodoma. Predicó la justicia de Dios en medio de ellos. Así lo dice Patriarcas y Profetas. Así que si queremos orar por los demás, también tenemos que trabajar por los demás con ese amor, con esa justicia de Cristo obrando en nosotros. Siempre que veamos a alguien intercediendo en la Biblia, tenemos que ver en él a Cristo, porque esa persona, si no tiene el Espíritu de Cristo, no puede interceder. El que intercede realmente es Cristo en nosotros. Alabado sea su nombre. Para terminar, vamos a ver 2 tópicos cortos y finalizamos el video. Acompáñenme. Este tópico es importante. Hay mucha gente que dice, hermano, yo ya no quiero orar porque es que yo siento que mi oración no pasó del techo. Yo siento que mi oración no es escuchada. Lo primero que hay que saber, hermanos y hermanas, es que la oración no tiene que pasar del techo. Porque el Señor ciertamente está en su trono, pero también está con cada uno de nosotros. Está con el quebrantado y con el humilde de corazón. No es lo que sentimos, es lo que el Señor ha prometido, lo que debe determinar nuestra fe. Porque si determinamos nuestra fe por lo que sentimos, nuestros sentimientos van a impedir que nuestra fe sea firme. Porque hoy día sentimos que Dios nos escucha y estamos eufóricos, pero mañana sentimos que no nos escucha y perdemos la fe. Así como los sentimientos será la fe, irán y vendrán, serán inconstantes, o mejor dicho, la fe será inconstante. Pero si nuestra fe está basada en lo que Cristo prometió, en lo que Cristo dice, nuestra fe será firme, y aunque nuestros sentimientos intenten engañarnos, no podrán hacerlo, porque la palabra de Dios es firme, permanece, no falla. Para ti, leo este pasaje. Para mí también. Escúchalo. No oramos demasiado, pero somos demasiado parsimoniosos en cuanto a dar las gracias. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimiento y alabanza, tendríamos más poder en la oración.
Abundaríamos más y más en el amor de Dios, y Él nos proporcionaría más dádivas por las cuales alabarle. Vosotros que os quejáis que Dios no oye vuestras oraciones, cambiad el orden actual y mezclad alabanzas con vuestras peticiones. Cuando consideréis su bondad y misericordia, hallaréis que Él tiene en cuenta vuestras necesidades. Joyas de los Testimonios, tomo 2, capítulo Alabad a Dios, párrafos 8 y 9. No te leo otro párrafo porque el tiempo se me fue, pero este pasaje está hermoso, así que ve y léelo con oración y con gratitud. ¿Qué hay que hacer, hermanos, para estar seguros que Dios nos escucha? Dice, mezclad con las peticiones agradecimiento, alabanza. ¿Qué significa eso? Que cuando le pedimos es porque reconocemos que algo falta. Pero cuando alabamos es porque reconocemos que el Señor ya nos ha provisto muchas dádivas, muchas bendiciones. Alabar a Dios es reconocer su grandeza por lo que Él hace en nuestra vida. Así que no solamente hay que pedir, hay también que agradecer. Y si podemos agradecer anticipadamente, hermanos, esto agrada profundamente al Señor. Porque los que creen en Dios y tienen fe, ven las cosas que no son como si ya fueran. Llama a lo que no es como si ya fuera, porque es la palabra de Dios la que da esa garantía. El Señor ha dado sus promesas y nosotros debemos creerlas por la fe y por los méritos del Señor Jesús. Rápidamente pasemos al último tópico, que es impresionante. Espero que el Señor abra nuestro entendimiento, y esto que voy a decir no es la última palabra porque son pasajes muy delicados, muy solemnes. Te invito a escuchar como una sugerencia esto que voy a decir, tomar nota pero seguir investigando. Dice Jeremías 7, 16 al 19. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Esto escribí sobre este pasaje y te lo leo como lo escribí porque quiero decirlo tal cual. Es muy importante y no quiero usar palabras vanas o vagas. Dice, este pasaje debe ser interpretado desde el contexto general de la palabra de Dios. Dios le dijo a Jeremías que no orara por el pueblo porque éste estaba corrompido y de manera arrogante provocaban al Señor. Dios los había estado perdonando durante mucho tiempo y había sido paciente porque Él es tardo para la ira. Todos sabemos que Dios es lento para la ira, pero cuando el pecador cruza el límite, el Señor procede a ejecutar su justo juicio. Dios le estaba diciendo a su profeta Jeremías, aunque pidas para que no envíe el justo juicio o la justa disciplina sobre este pueblo, yo no voy a oír tu oración. No es un tema de salvación o de perdón de pecados el que se está tratando aquí. Es un tema de justicia, porque Israel ha ido demasiado lejos en su pecado. Necesita reprensión y disciplina. Aunque Jeremías ore para que Dios no ejecute su juicio justo, el Señor no le va a hacer caso. ¿Saben por qué? Porque precisamente lo que el pueblo necesita es un justo juicio para reconocer que ha pecado, para volverse a Dios y para ser perdonado en Cristo, en Dios. Esto dice el comentario bíblico adventista sobre el pasaje de Jeremías. Como los otros profetas de Dios, Jeremías era un hombre de oración, con intensos deseos de interceder en favor de su pueblo. Puesto que la nación rehusaba a reformarse, nada podía evitar la catástrofe que se avecinaba. Debía permitirse que el castigo y la disciplina hicieran su obra. De nada valdría una oración intercesora para evitar el amenazante castigo. Fin de la cita del comentario bíblico.
Gracias, mis hermanos, por sacar tiempo para escuchar estas reflexiones, estas notas. Anhelo de todo corazón que el Señor abra nuestra conciencia, toque nuestra mente, que nos permita comprender la importancia de la oración en el contexto de la Biblia, que nos permita practicar la oración intercesora, pero también el trabajo abnegado, diligente y constante en favor de las personas por las que estamos clamando, pero que también nos permita hacer su voluntad para poder alabarle, para poder reconocer la grandeza de sus obras en nuestra vida y ser cristianos no solamente que pidan, sino que también agradezcan, que también alaben al Señor porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Quería compartir en este video también acerca del pecado de muerte por el cual Juan dice que no se pida, pero el tiempo se me fue. Si quieren saber sobre ese capítulo o sobre ese pasaje mejor, vamos a tratar de grabarlo y lo vamos a subir a otro canal que tenemos y dejaremos el link por aquí en algún lado para que ustedes puedan escuchar alguna explicación interesante, no la última explicación ni la más completa, pero sí una explicación interesante que puede darte algunas herramientas para seguir ahondando en ese pasaje que es muy profundo. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea glorificado y santificado para siempre. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, oh Padre, porque nos das salvación. Gracias, Señor, porque sustentas nuestra vida física, pero también nuestra vida espiritual. Abre, Señor, nuestra mente, unge nuestros ojos con tu colirio celestial para poder discernir nuestros pecados, para poder, Señor, también ver en cada pecador un candidato para tu reino y por ello orar por él, pero también trabajar por él. Bendice, Padre, a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros cónyuges, a cada persona con la que nos relacionamos. Bendícela, Señor, por tu voluntad, por tu amor. Ayúdanos, oh Señor, a ser testimonios vivientes de tu salvación, que cuando ellos vean en nosotros tu carácter, tu misericordia, tu mansedumbre, sientan sed de justicia, sed de tu palabra y puedan ser saciados en tu amor. Oro por cada uno de mis hermanos que pone sus peticiones en los comentarios para que reciban abundante respuesta y puedan glorificarte y alabarte al ver tu gloria manifestada. Gracias, Padre, por escucharnos, gracias por amarnos, gracias por colocar el carbón encendido de tu altar en nuestros labios y en nuestro corazón para ser purificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, como siempre les digo, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, coméntanos qué aprendiste. Además, compártelo con tus hermanos y con tus amigos. Te invitamos también a considerar suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a darle me gusta a este video para que pueda ser recomendado a más personas. Dios nos bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.